Programa RMBA 88, lugar en donde la información y cultura universal nunca faltan. Muy buen día a todos los que nos acompañan en esta linda mañana. Yo soy la locutora Rebeca Bobadilla y el día de hoy platicaremos acerca de la religión, abarcando desde sus orígenes hasta lo que en este se integra, de tal forma que podamos conocer más acerca de la diversidad cultural que se integra y permanece en distintas religiones alrededor del mundo. Para ello, hoy nos encontramos en punto de las 9 de la mañana con la licenciada en Antropología y expertas en temas de religión, Marieli Estrella. Para iniciar con la entrevista, primero debemos entender el concepto religión. Licenciada, ¿nos puede dar una explicación más acerca de lo que significa la palabra religión? Buen día, Rebeca. Será un gusto poder explicarles. Bueno, la palabra religión hace referencia a un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. El antropólogo británico Sir Edward Taylor definió la religión como la creencia en espíritus. Una explicación más amplia define la religión como las creencias y las conductas relacionadas con fuerzas y seres sobrenaturales. Esta definición evita vincular la religión con la creencia en una deidad suprema, es decir, a un ser sobrenatural al que se le rinde culto, mientras que otras tienen múltiples deidades. Asimismo, la religión se relaciona con la visión del mundo de las personas o forma de entender cómo ha llegado el mundo a ser lo que es, su definición y su lugar en él. Cabe mencionar que aunque la religión y la visión del mundo se relacionan, son diferentes, ya que la visión del mundo es un concepto más amplio y no tiene como criterio la preocupación por el ámbito de lo sobrenatural. Muchas gracias, licenciada. Ahora volvemos, vamos a unos cortes comerciales. ¿Recuerdas llegar al mirador a las 9 de la noche? Poner musiquita y de pronto se te baja la batería. ¿Y al auto también? Bueno, retomando el tema, se sabe que la magia tiene una estrecha relación con la religión y que dentro de esta es practicada. Cuéntanos sobre la relación que hay entre estos dos conceptos. Como bien menciona, la magia tiene relación con la religión y siguiendo con Sir Edward, él escribió que la magia, religión y ciencia son semejantes, en cuanto que suponen diferentes modos en los que las personas tratan de explicar el mundo físico y sus acontecimientos. Por otra parte, Sir James Frazer definió la magia como el intento de dominar las fuerzas y seres sobrenaturales para que actúen de forma determinada. James distinguía dos principios generales en la magia. El primero consiste en la ley de semejanza, la cual consiste en que si una persona o cosa X son similares a la persona o cosa Y, las acciones realizadas sobre X afectarán a Y. Un ejemplo muy claro sobre esto es el muñeco vudú, que es practicado por los indios del Perú, los cuales moldean figuritas de cebo, dándoles el mejor parecido posible con las personas que odian o temen, y después las queman en el sendero por donde las supuestas víctimas habrán de pasar, dándole por nombre a esta operación de quemar su alma. La segunda ley es la ley de contacto, la cual mantiene que una persona o cosa que haya estado en contacto con otra pueda tener efectos sobre esta última. Por ejemplo, muchas personas tienen la costumbre de colocar los dientes extraídos en algún lugar donde fácilmente puedan ser hallados por un ratón o rata, con la esperanza de que por intermedio de la simpatía que sigue existiendo entre el diente y su anterior propietario, sus otros dientes adquieran la firmeza y excelencia de los dientes de dichos roedores. Con respecto a las teorías sobre el origen y función de la religión, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo ha evolucionado? Muchos teóricos adoptan un enfoque funcionalista en su explicación de que la religión sea una faceta tan omnipresente en la cultura humana. Conforme a esta perspectiva, la religión suministra formas de comprender y afrontar problemas humanos universales, como la vida y la muerte, la enfermedad o la desgracia. Una de las teorías sobre la religión es la de Taylor, la cual explica que los primeros antepasados humanos necesitaban dar explicación a la diferencia que existía entre los vivos y los muertos. Ante esto desarrollaron el concepto de un alma que existe en todos los seres vivos y abandona el cuerpo tras la muerte. A este pensamiento Taylor lo denominó animismo, la creencia en almas o dobles. Para Taylor, la religión evolucionó del animismo al politeísmo, creencia en muchos dioses, y al monoteísmo, creencia en una deidad suprema. Sin embargo, este modelo evolutivo se ha mostrado incorrecto, ya que las creencias animistas se dan en muchas religiones. Por ejemplo, algunas creencias cristianas en apariciones de muertos. Muchas gracias por su explicación, licenciada Marieli. Ahora pasemos a uno de mis temas favoritos. Para comprender más sobre la religión, explíquenos,
¿Cuáles son los tipos de creencias religiosas? Bueno, primero que nada, las religiones se componen de creencias y conductas. Las creencias religiosas son compartidas por un grupo, a veces por millones de personas, y pasan de una generación a otra. Esto quiere decir que las creencias se expresan y transfieren por generaciones de dos modos principales. El mito, que son historias sobre seres y fuerzas sobrenaturales, y la doctrina, las cuales son afirmaciones directas sobre las creencias religiosas. Los mitos son los que conllevan mensajes indirectos en torno a lo sobrenatural por medio del relato en sí, más que mediante el uso de argumentos lógico-formales. Ejemplo, la aparición del ser humano, que puede ser creado a partir de cualquier materia viva, una planta, un animal, etc. O inerte, polvo, lodo, arcilla, entre otros. O los mitos griegos y romanos, como las historias de Zeus, Atenas, Orfeo, que son famosos mundialmente. Desde la perspectiva del mitólogo Claude Lévi-Strauss, los mitos ayudan a las personas a manejar las profundas contradicciones conceptuales que se dan, por ejemplo, entre vida y muerte o bien y mal, proporcionando historias en las cuales estos dualismos encuentran solución por la mediación de un tercer factor. Los mitos, en definitiva, son depositores del conocimiento relativo a la supervivencia material, gestión de la crisis y conservación del entorno. Por otra parte, la doctrina define explícitamente lo sobrenatural, el mundo y cómo se ha originado y la posición de las personas respecto a lo sobrenatural y los seres humanos. Un ejemplo de la doctrina es un cristiano que para hacerlo necesita reconocer que Jesús es el Cristo, o sea, el Salvador del mundo. Claro, ya que forma parte de sus creencias. Cabe mencionar que estos elementos son bastante interesantes, pues se puede reflejar las distintas formas de creencias que tienen las personas de una sociedad y que a su vez se van transmitiendo por millones de personas. Continuando con las creencias, ¿cuáles son las que se tienen respecto a los seres y fuerzas sobrenaturales? Pues lo sobrenatural abarca un espectro que influye desde fuerzas impersonales hasta seres de aspecto humano. Algunos seres sobrenaturales son zoomorfos, divinidades con forma total o parcial de animal. No hay teorías satisfactorias en donde se explique por qué algunas religiones han desarrollado divinidades zoomórficas mientras que otras no. Los seres sobrenaturales antropomorfos, semejantes a los humanos, pueden ser influenciados por la oración, el halago o los dones. Un ejemplo de seres antropomorfos son los elfos, seres muy parecidos a los humanos, normalmente asociados a la naturaleza, procedentes de las mitologías nórdica y germánica. Se caracterizan por ser poderosos y muy hermosos. En ocasiones los elfos son considerados inmortales. Muy interesante la relación que existe entre la religión y los seres sobrenaturales. Ahora bien, dentro de las distintas religiones se puede observar que practican sus creencias en lugares sagrados. ¿Nos podrías platicar acerca de estos espacios? Claro que sí. Como bien dices, en la gran mayoría de las religiones sus creencias se practican en lugares sagrados. Estos espacios son lugares físicos destinados al culto común, a los ritos, a la liturgia, a la celebración pública de la oración y a los sacramentos. Por ejemplo, en el hinduismo, el cual es una religión politeísta originaria de India, existe la cueva de Amarnath. Este es un santuario que forma parte importante dentro del hinduismo y se le considera uno de los más sagrados de esta religión. Como bien nos contó, en estos espacios sagrados se realizan distintas actividades. Entre ellas están los rituales. ¿Cómo o cuál es la relación entre los ritos y sus tipos junto a la religión? Bueno, los rituales hacen referencia a las conductas pautadas dirigidas en el ámbito sobrenatural. Asimismo, los rituales dentro de la religión se han concebido como espacio para la comunicación con entidades espirituales o para el manejo de fuerzas sobrenaturales. Por otra parte, también son consideradas como una instancia de interacción social que fortalece la cohesión a nivel grupal y la identidad cultural a nivel individual, y que dentro de los rituales se establecen los periódicos y los no periódicos, es decir, los rituales que se dan con irregularidad. Ahora bien, respecto a los tipos de rituales, existen una gran variedad de estos que se practican dentro de las distintas religiones. Algunos de estos ritos son las peregrinaciones, los ritos de paseo o los rituales de inversión. Por ejemplo, dentro del Shinto o sintoísmo, la cual es una religión japonesa que adora las fuerzas de la naturaleza y su respeto es dirigido hacia las divinidades kami, habita un ritual llamado misogi,
Este es un rito utilizado desde la antigüedad con monjes o guerreros samuráis, y se trata de un método para purificar la mente, el cuerpo y el espíritu. Ahora haremos un breve descanso, nos vemos después de los cortes comerciales. Cada vez más y más familias mexicalenses se vuelven familias Almater. Tú también registras sin costo a tu familia. Bueno, con lo que mencionaste anteriormente me resulta impresionante. Hay algo que siempre me ha llamado la atención y se vincula con este interesante tema. ¿Nos podrías platicar algunos aspectos sobre los sacrificios que se realizan en los rituales? Claro, en muchas ocasiones los rituales incluyen los sacrificios. Estos son ofrendas que se realizan en distintas sociedades religiosas y culturales. Esas ofrendas se transfieren a seres sobrenaturales y para complacer a las deidades. Los sacrificios de animales han estado y están presentes en diversas culturas, siendo fundamental en muchas religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Respecto a los sacrificios humanos, también fueron comunes en algunas civilizaciones antiguas, como la egipcia, la china o la azteca. Asimismo, se han establecido en distintos estudios que este tipo de ofrendas jugaron un rol de poder en la construcción y la preservación de sociedades estratificadas. No obstante, debemos tomar en cuenta que el sacrificio humano, como ritual, varía mucho dependiendo de cada región geográfica y de cada grupo cultural. Por ejemplo, el sacrificio con mayor relevancia en los ritos de los mayas prehispánicos era el sacrificio humano. En ese sacrificio se buscaba establecer una comunicación entre hombres y dioses. Suponemos que en la mayoría de las veces los rituales y lo que éste conlleva, como los sacrificios, deben ser supervisados o en dado caso realizados por un experto o especialista religioso. Si es así, ¿cuáles son algunas de estos especialistas? No es una regla u obligación el que un rito esté presente un especialista, pero sí alguien con conocimiento. Algunos especialistas son los chamanes, los cuales tienen una relación directa con lo sobrenatural. Igualmente están los sacerdotes, esos son especialistas de tiempo completo y sus capacidades se basan en su instrucción formal. Retomando la religión japonesa ya mencionada, o sea el Shinto, sus sacerdotes de sus santuarios son llamados Kannushi. Y esos se encargan de manejar los distintos rituales y ceremonias que se realizan ya sea dentro como fuera del jinja. Es realmente impresionante saber cómo en cada religión se le nombra a sus respectivos especialistas religiosos y a sus lugares sagrados. Manteniendo el tema de los expertos, ¿existen otros además de los ya mencionados dentro de este ámbito? Se encuentran más expertos. Están los adivinos, quienes descubren el futuro y los deseos de lo sobrenatural. También están los profetas, esos son especialistas que transmiten revelaciones divinas. De la misma manera se puede encontrar a brujos, los cuales usan sus poderes psíquicos e influyen en las emociones y en el intelecto de las personas. Por ejemplo, dentro del judaísmo la función del profeta y del sacerdote se confundía, pero más tarde los profetas aprovecharon su papel para comentar y criticar el comportamiento de la sociedad o de alguna figura de importancia pública, ya que como mensajeros de Dios gozaban de cierta inmunidad. Sin duda alguna, este tema es uno de los más interesantes y sorprendentes, ya que podemos aprender de las distintas formas de ver el mundo, respecto a las creencias y las prácticas religiosas que se llevan a cabo en distintas culturas. En esta mañana aprendimos y conocimos distintos elementos que integran y conforman a la religión. Entre los componentes integradores que hablamos hoy, junto a la antropóloga Marieli Estrella, están las expresiones de la religión. También aludimos acerca de los seres sobrenaturales como los antropomorfos. De igual forma mencionamos sobre aquellos lugares sagrados de la religión, sobre los rituales religiosos y los tipos de como los sacrificios, y finalmente aludimos acerca de los especialistas religiosos. Pero sin duda, lo más extraordinario fue la vinculación y ejemplificación de estos elementos religiosos con las diferentes religiones alrededor del mundo, pues esto nos permitió conocer más sobre la diversidad cultural dentro de las distintas religiones abarcadas del día de hoy en RMBA 88. Tomando en cuenta todo lo abarcado en la entrevista, nos podemos dar cuenta que las diferentes formas de creencias, doctrinas y mitos respecto a la religión reflejan la diversidad cultural. Asimismo, se sabe que lo que se cree y practica en la cultura mexicana no se piensa ni se realiza del mismo modo a los de otros lugares. No se hace un impedimento para el desarrollo de las personas de otras culturas. Este es un gran paso de respeto a las diferencias. Recuerda que podemos aprender unos de otros, empezando por la comprensión mutua. Programa RMBA 88, lugar en donde la información y cultura universal nunca faltan.